Muy buenos días a todos, me alegra tener la oportunidad de saludarlos a través de la parroquia con esta orientación que impartimos todos los días en torno a la palabra del Señor, el mensaje que ilumina nuestra vida, ilumina nuestra realidad. Hoy ya es jueves, estamos a 13 de agosto, vamos a compartir entonces el mensaje que nos trae el Señor en su palabra para el día de hoy. La primera lectura estará tomada de la profecía de Ezequiel, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Emigra en pleno día a la vista de todos. El salmo para hoy es el 78. La respuesta: no olviden las acciones de Dios. El Santo Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículo 21, capítulo 19, versículo 1. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Escuchemos atentos el Santo Evangelio. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con un criado. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se apareció, se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, hoy dos momentos para nuestra reflexión en este día. Lo primero, la respuesta que dábamos en el Salmo: no olvidemos, no olvides las acciones de Dios. No podemos nosotros olvidarnos de la obra de Dios acontecida en la humanidad. Dios ha obrado en la historia y lo está haciendo y seguirá obrando en favor de la humanidad. Dios ha obrado a través del pueblo de Israel por medio de sus patriarcas, por medio de los profetas. Dios ha obrado en la humanidad enviándonos a su Hijo, y ahora Dios sigue obrando a través del Espíritu Santo que actúa en nuestros días y en nuestra vida. Seguramente que si nos ponemos a reflexionar vamos a encontrarnos con la obra de Dios, como Dios también a lo largo de toda nuestra historia, de toda nuestra vida, ha venido obrando de una u otra manera. Entonces, por eso no olvidemos las acciones de Dios, no olvidemos cómo Dios ha intervenido en nuestra historia, ha intervenido en nuestra vida, bendiciendo nuestras familias, nuestros campos, cultivos, plantas, animales. Entonces no olvidemos las acciones de Dios. Primero. Y segundo, perdonar. Perdonar. Ayer la palabra nos invitaba a la corrección fraterna, hoy nos invita a perdonar. Va muy de la mano. Cuando a uno lo corrigen, uno a veces se enemista con otra persona, no habla con otra persona, y entonces por eso se dejan de hablar. Hoy la palabra nos está llamando a perdonar.
Y perdonar entonces es todo un arte. Hay que pedirle al Señor esa capacidad para poder perdonar. Nos acercamos nosotros a Dios y Dios a nosotros nos perdona. Dios te perdona. Y así como Dios nos perdona, también nosotros debemos de perdonar a los demás. Como quiero que Dios me perdone a mí, también debo de hacerlo con los demás. Pero hay gente en el mundo y en la sociedad que no es sino resentida, que no perdona y por eso buscan la manera de desquitarse, de vengarse, por eso no son felices, por eso viven amargados, llenos de odio, llenos de rencores. Hay que perdonar siempre, una y mil veces, todas las veces que sea necesario, habrá que perdonar. Pedro quiere limitar el perdón. Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? Porque es que los judíos no perdonan ni media. Para los judíos está la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y entonces Pedro quiere ganarse como el aplauso del Señor diciéndole, Señor, hasta 7 veces. Bueno, eso sería casi imposible para los judíos, pero Jesús va mucho más allá. Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7, que eso se traduce por siempre. Si quisiéramos escribir en una hoja el número 7 por 70 veces, nos vamos a encontrar con una frase, con un número impensable, que no hay forma de calcularlo matemáticamente. Por eso entonces Dios nos perdona y nos invita a perdonar, queridos hijos. Liberar nuestro corazón. Qué bueno es cuando uno perdona, uno siente esa paz, esa tranquilidad, siente ese descanso. Entonces, por eso es importante aprender a perdonar. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues sencillamente, primero lo que debes de hacer es colocar en manos del Señor aquella persona que te ha ofendido, aquella persona que te ha hecho mal. Ore por esa persona, ponga en manos de Dios a esa persona, pídale a Dios que bendiga a esa persona y se va a dar cuenta cómo esa bendición desciende sobre esa persona. Y también esa bendición llega sobre cada uno de nosotros para ir sanando las heridas de nuestro corazón y bueno, hasta tal punto que podemos encontrar a esa persona que nos ha hecho mal, que nos ha ofendido, la podemos saludar y no sentimos absolutamente nada. Todo eso es solamente posible con la ayuda de Dios. Humanamente nos va a resultar imposible decir que vamos a perdonar, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Por eso es importante entonces tenerlo presente, queridos hijos. Perdonar. Hoy la palabra nos invita a eso, a perdonar. Yo los invito para que hoy reflexionemos entonces con aquellas personas que de pronto no nos la llevamos bien, con quienes hemos tenido de pronto algunos agarrones, algunas situaciones, y entonces le pidamos a Dios. Oremos por esas personas para que Dios se apiade de esas personas, para que Dios perdone a esas personas, bendiga a esas personas y también Dios nos sane a cada uno de nosotros. Me alegra saludarlos a cada uno de ustedes, deseándoles muchas bendiciones en este día. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y os acompañe siempre. Con la bendición del Señor, la protección de María Santísima, que Dios los guarde y los acompañe, que así sea.